y al 3% en la gran mayoría de índices. Bueno, pues vamos a preguntarle qué está sucediendo aquí ahora en Europa en la renta variable a Jorge Luces, trader y formador en la Escuela Profesional de Traders. Jorge, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, la verdad es que Bueno, una auténtica sangría. desde luego, Jorge, yo te quería preguntar precisamente por eso, por lo que ya avanzaba, por lo que está sucediendo en la renta variable. No sé qué es lo que ha sucedido en los últimos minutos para que pasemos de ver unas bolsas que están cayendo, bueno, un 1%, que puede Ujú. parecer algo relativamente normal, unos rangos a los que estamos acostumbrados, pero un 3% ya casi en el IBEX. ¿Qué ha pasado? Sí. Sí, vamos a verlos, voy compartiendo pantalla mientras hablamos. La verdad es que parece la típica liquidación de viernes, justo antes del fin de semana, y ya los futuros estaban cayendo también esta mañana, futuros de Estados Unidos. Seguramente veamos caídas también bastante pronunciadas en Estados Unidos. Estaba claro que después de la noticia de ayer, de las subidas de tipos de interés, lo más normal es que se acrecentaran estas caídas. Y el problema que tenemos ahora, que ya mostrabais antes también el eurodólar, y es que en Europa vamos a estar un poco por detrás. No estamos acompañando esas subidas de tipos de interés a la velocidad o en los incrementos que está haciendo Estados Unidos y obviamente, por desgracia, nos estamos quedando atrás. Entonces se está incrementando estas caídas en todos los mercados y en especial en los índices. Es que no hay nadie que se salve prácticamente hoy, casi ningún activo, ¿no? Ahora tenemos el Eurostock en pantalla, un poco el índice de referencia, rompiendo zonas clave que peligra e incluso caída hasta la zona de 3.000. El IBEX, bueno, pues también aceleración brutal, rompiendo zona de 7.600, bastante peligroso. El CAC de Francia también, es que prácticamente todos están haciendo lo mismo, parece un comportamiento, suena raro, ¿no? Pero parece que están todos alineados a la vez y se han puesto de acuerdo, pero realmente yo creo que es un poco una liquidación de viernes muy, muy negativa por los datos que hemos tenido ayer y por lo que ya comentabas y adelantabas de un PMI en recesión por debajo de 50. Estaba repasando cuáles son los movimientos, por ejemplo, dentro del IBEX para entender de dónde vienen esas caídas tan fuertes en el índice y están cayendo, claro, bancos como el BBVA está cayendo ya más de un 4%. Tenemos a empresas más pequeñas como Solaria, que ahora mismo son lo peor del selectivo, Solaria 5,5%, pero claro, es que ayer también cayó en torno a otro 7%, cuando lo miré yo, claro, ahora 5,5% más, pues imagínense la sangría en Solaria. Acciona 4,4%, Acciona Energía 4,4% también, Acereras también caen con fuerza, 4%, Santander en torno a un 4% también de retroceso, Grifols, Repsol está retrocediendo ahora un 3,5%, tenemos a empresas grandes como Inditex también cayendo con mucha fuerza, 3,3%, otros bancos como CaixaBank también enormes, 2,8%, casi 2,9%, y bueno, ahora mismo se salva una es la única compañía que está ahora mismo cotizando con subidas en el IBEX, es Siemens Gamesa, 0,14%, pero luego si miramos, por ejemplo, lo que sucede en el DAX, por tener también otra referencia en Europa, vamos a ver cuáles son las que peor se están comportando. Si no te importa, Jorge, Delivery Hero cae un 4,85%, Puma un 4,28%, también tenemos a Infineon, Deutsche Bank también cayendo más de un 4%, los bancos también cayendo mucho hoy, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, lo que más preocupa es que ya digo, está rompiendo niveles relevantes, o sea, niveles clave. Ahora que nombrabas el Santander, bueno, lo tenemos aquí en pantalla. Repsol incluso estaba rompiendo un nivel muy, muy, muy relevante, aquí lo tenéis, incluso se puede acercar a la zona de 10,50. Es que sé que suena muy catastrofista, pero es que hoy no se está salvando nadie, incluso yendo a otros activos que no son europeos, como por ejemplo el oro, el petróleo, es que está cayendo absolutamente todo. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, este pánico viene por algo, ya veíamos que la inflación estaba a niveles muy grandes, aún no se estaba acelerando las caídas, yo creo, o creíamos aquí en la empresa, lo que debería, y yo creo que ayer en la noticia ya de los tipos, la subida de tipos, y además no solo eso, sino que adelantaron que van a subir incluso hasta el 4,5 dentro de un tiempo, eso ya ha acrecentado más el pánico y se está viendo una liquidación además generalizada en prácticamente todos los activos. Hoy está prácticamente todo en rojo, como decías, salvando una o dos acciones. Para que los espectadores también conozcan un poco qué movimientos estamos viendo, por ejemplo, en el oro, petróleo que decías, Jorge, vamos a intentar ¿De repasar acuerdo? lo que está sucediendo. Voy a mirar aquí, pues por ejemplo, qué está haciendo el precio del futuro, los futuros del Brent. Están cayendo ya un 3,14%, que se dice pronto, más de un 3% también en el petróleo, 87,54 dólares el barril. Vamos a repasar también lo que está haciendo el oro. Claro, hay que compararlo también con el dólar. El dólar también ha subido mucho, por lo tanto, pues también podemos ver ese efecto en el oro. El oro, un activo refugio, pues tampoco sube hoy, a pesar de que esté subiendo la renta, esté cayendo también la renta variable, es decir, cae prácticamente todo, como tú decías, Jorge. Oro 1,7%, cae 1.642. Y también quería repasar contigo los bonos, las rentabilidades de los bonos. No sé si tienes por ahí cerca algún gráfico que nos puedas enseñar sobre lo que está sucediendo hoy también en la renta fija.
Vale, bueno, renta fija sí que no lo tengo tan manejado. Sí que es cierto que hay una cosa que quería comentaros ahora que hablas de los bonos, y es que la curva de tipos, es algo que la gente que entiende un poco de economía de bonos, la curva de tipos está prácticamente invertida. Os voy a enseñar ahora una captura para que la veáis. Para que no sepa de lo que estamos hablando, la curva de tipos mide la rentabilidad de los tipos de interés de Estados Unidos, ¿no? De diferentes temporalidades. Aquí la tenemos. Y una curva de tipos normal, es decir, en un momento de bonanza, de tendencia alcista, como vemos aquí a la derecha, aquí vemos en rojo, esto es una curva de tipos sana. Es decir, una persona que tiene un bono a 2 años le paga un 1 y pico por ciento, y el que lo tiene a 20 años un 2 y pico por ciento. Es lo lógico, ¿verdad? Lo que empieza ya a mosquear y ha adelantado, y se sabe que es un indicador que adelanta previas crisis o caídas de recesión, es esto que está empezando a ocurrir ahora. Una persona que tiene un bono a 2 años está cobrando más que el que lo tiene a 20 o a 30. Aquí algo falla, ¿no? Es un poco el detonante, la pista detonante para que ya nos demos cuenta de que esto va a ir a más, ¿vale? Las inversiones en la curva de tipos, como es este caso, es decir, una inversión a la baja, ha adelantado crisis tan grandes como la del 2008, aquí la vemos, o como la del 2001. Fijaros la inversión de la curva, ¿verdad? Es un indicador que, por desgracia, es un poquito adelantado, aunque en este caso está empujando lo que ya estamos viendo, ¿no? Caídas aún mayores en todos los mercados. Entonces, muy atentos a esto, porque no hace más que confirmar que va a ir un poco a más. Aunque suene, ya digo, catastrofista, pero va a ir a más. Bueno, luego por otro lado, hoy también teníamos, por ejemplo, Jorge, la decisión, ese paquete de medidas de crecimiento con el que el Reino Unido pretende establecer la senda de crecimiento del país en torno al 2,5%. Bueno, mira lo que está haciendo la libra ahora mismo, cayendo un 2% ya después de que el gobierno de Liz Truss, concretamente el canciller británico, haya anunciado esas medidas. Cae a un 2%, 1,95% la libra contra el dólar, 1,10 ahora mismo. Dólares, eso es lo que está cotizando la libra. ¿Cómo ves este movimiento tan fuerte a la baja en la libra esterlina? Sí, la verdad es que muy notable, y el eurodólar también lo veíamos bastante negativo, rompiendo por fin ya la paridad, pero ya demasiado brusco, ya en 0,97. Pero fijaros la libra, la escalada bajista que lleva desde 1,40, ¿no? Entonces, sabéis que divisas suele ser muy volátil. Fijaros, una caída del 20% en prácticamente muy pocos días, muy pocas semanas. Y el problema que le veo aquí es que una libra que se está devaluando está siguiendo un poco el camino que llevamos nosotros, ¿no? Del euro, de esa devaluación del euro. Ya sabéis que una divisa más débil es bastante malo para el país por el tema de las importaciones. Sobre todo en España nos ocurre mucho, ¿no? Esas importaciones que hacemos energéticas, de las cuales dependemos, más de la mitad de ellas pagamos en dólares. Entonces, si tenemos un euro tan bajo, vamos a sufrir bastante esas importaciones, ¿de acuerdo? En la libra seguramente pasa un poco lo mismo. De hecho, por la caída que lleva, yo tengo un nivel en 1,06 y va camino de él. O sea, seguramente a la velocidad que va puede que veamos una parada la siguiente semana, o incluso que llegue a 1,06. Yo desde luego no me plantearía compras ahora mismo ni en libra ni en euro hasta que esto se calme un poco más, se asiente y el precio llegue a una zona de soporte un poco más tranquila. Bueno, y por otro lado, también te quería preguntar por lo que está pasando en los bonos, sobre todo en el alemán. Esta mañana ya decíamos que el alemán estaba ya superando el 2%, y es que el porcentaje de variación de esa rentabilidad del bono alemán ya es del 5,5% lo que ha subido, pero es que están subiendo todos. O sea, por ejemplo, tenemos el alemán subiendo un 5,5% hasta una rentabilidad del 2,09%. El francés subiendo en torno a un 4,7% hasta una rentabilidad del 2,6%. En el Reino Unido, esa subida de la rentabilidad del bono a 10 años es del 10% y se acerca ya peligrosamente al 4% de rentabilidad. Y por ejemplo en Italia, que este fin de semana pues tiene todas las miradas puestas en lo que suceda en esas elecciones presidenciales, pues tenemos esa subida del bono italiano, en este caso de la rentabilidad del bono, del 3,95 hasta el 4,35%. Habrá que ver también cómo se mueve la prima de riesgo, y a ver si finalmente pues este diferencial entre la rentabilidad del bono, en este caso italiano, a 10 años y el alemán a 10 años, pues llega hasta los 250 puntos, que se dice que es el umbral del dolor del Banco Central Europeo, y lo que quizá podría activar también ese mecanismo de protección de transmisión, ese instrumento que avanzó el Banco Central Europeo, que todavía no ha puesto en marcha, pero que solo por decir que lo iba a hacer, pues ya calmó un poco a los mercados. Pero es que mira lo que están haciendo los bonos. Jorge, ¿cómo ves este movimiento?
Sí, bueno, pues muy relacionado con lo que tenemos de fondo, es decir, una subida de tipos de interés. Ya sabéis que el precio de la cotización del bono es inversa al rendimiento, entonces una subida tanto de tipos está provocando caídas de la cotización, ¿no? Yo personalmente tenía en el Bund alemán, el bono de referencia prácticamente europeo, en torno a 140 un soporte que, ojo, que estamos ahí. Entonces vamos a ver si terminamos la semana un poco por encima. Podría ser una zona interesante si la semana que viene aguanta, aunque viendo lo que tenemos de fondo y viendo la caída, yo veo casi más plausible que vaya hasta la zona de 130 o 124. Pero bueno, yo creo que esto confirma algo que ya veíamos o que ya podía identificarse en muchos de los gráficos, ¿no? Grandes subidas muy consistentes durante muchísimo tiempo y luego antes de estas grandes caídas nos encontramos algo que vemos mucho en bolsa, que es esa especie de distribución del precio, ¿no? Cuando los grandes operadores empiezan a salirse lentamente, sigilosamente y que suele adelantar, una vez que tenemos esta ruptura a la baja, mayores caídas, ¿no? Entonces, si para el inversor un poco que no conozca el tema, de verdad que le invito a que vea cualquier gráfico, tanto europeo como estadounidense, de grandes compañías y muchas siguen este patrón, porque realmente es cómo funciona. Ellos salen un poquito antes, sigilosamente, crean estas fases laterales, la gente no ve todavía que eso puede ser un momento de empezar caídas y se acaba un ciclo, se termina una fase alcista y antes de esta gran caída, después de esta acumulación, permite liquidaciones aún mayores, ¿no? Entonces sí, la verdad es que bastante negativo también. Bueno, no sé si tienes por ahí el dato en tiempo real de la prima italiana, Jorge. Yo ahora mismo tengo un dato bueno, en este caso está subiendo un 3,6 hasta los 226 puntos. Entiendo que no es tiempo real ajustado al segundo, entonces supongo que estará cambiando continuamente y que incluso quizá podríamos verlo por encima de ese nivel. 226 puntos todavía estaría un poco lejos de esos 250 puntos que consideramos el umbral del dolor del Banco Central Europeo, pero en cualquier caso, claro, estamos viendo una subida muy importante de las rentabilidades de los bonos, caen por tanto los precios de los bonos, caen los precios de las acciones, cae el precio del oro, cae el precio del petróleo, está cayendo absolutamente todo. Bueno, no sé si tienes algún titular con el que dejarnos, Jorge, para ya despedir esta entrevista de lo que estamos viendo ahora en mercado, porque desde luego que a mí me ha sorprendido. De repente mira el mercado y estaba cayendo todo un 3% en los índices europeos. Sí, sí, nosotros igual por lo que comentabas, que fue una aceleración además en estas últimas horas, ¿no? Que seguramente continúe un poquito hasta el mediodía o hasta la tarde. Pues una cosa que me gustaría añadir es sobre el oro, que antes lo nombrabas y decíamos, sí, valor refugio y correcto, estoy muy de acuerdo contigo, pero hemos visto anteriormente, en otras crisis, un movimiento muy peculiar en el oro, y es que a pesar de que viene la crisis, empieza una caída, una recesión, pánico generalizado, lo que queráis, el oro no se comporta inmediatamente alcista, ¿no? Parece que aún cae un poquito más. Y de hecho, gente que es un poco más ajena a la bolsa, ¿no? Me pregunta, oye, pero el oro no sube siempre cuando todo cae. Sí, pero hay que tener en cuenta que los que un poco mueven esto, lo que están en esto con mucho dinero, a veces intentan empujar o manipular un poquito el precio para que no sea tan evidente, ¿no? Entonces, en crisis anteriores hemos visto que el oro caía un poquito, incluso en COVID, por ejemplo, lo veíamos, caídas un poquito anticipando esto, y cuando ya llegaba a una zona de soporte, ahí sí que ya permitíamos, por ejemplo, a la zona de 1550, ahí ya podemos igual plantear posibles compras para que continúe como valor refugio. Pero ojo al pequeño truco que suele ocurrir muy a menudo que el oro, lo vemos muy a menudo eso. Bueno, pues Jorge Luces, muchísimas gracias por tu análisis tan, bueno, pues podríamos decir que tan rápido, porque el movimiento que estamos viendo en la bolsa europea pues prácticamente se ha dado hace, pues nada, unos minutitos, así que muchísimas gracias por ese análisis tan rápido, Jorge. Muchas gracias a vosotros y un placer estar por aquí. Un saludo.